Ya hablando ya específicamente del oficio de la danza, son muy apetecidos, ¿no? A los estudiantes les encanta trabajar con el Latinoamérica, algo hablan como mueven, proyección, el rito, Estamos arrancando con este primer episodio de alguna manera del coloquio, de este coloquio que está dentro del marco del Festival Cultura UNAM, titulado El arte como acción política y construcción de cultura de paz. Yo celebro este espacio académico, este espacio de reflexión dentro de la programación del Festival Cultura UNAM, como un espacio imprescindible también para repensar las prácticas. El día de hoy estamos aquí, además, bueno, dialogando con 4 artistas de una larguísima trayectoria, también muy diversa. Está Marcelo Lombardero, director de escena y gestor; Oriana Favaro, cantante de ópera; Chuang Po Xian, bailarín y coreógrafo taiwanés; Elías Gurevich, violinista uruguayo. Y pues estoy yo muy contenta de que tengamos este momentito para dialogar en torno a la acción política y la construcción de paz. Yo quisiera que quienes están acá acompañándonos se queden con estos 2 términos, como para empezar también a tejer hacia el final, si quieren, alguna participación. Voy a comenzar directamente. Bueno, ustedes podrán ver sobre la trayectoria de estas 4 personas que están el día de hoy acá para conversar, pues en todas las redes, ¿no? Hay una gran cantidad de información de cada una. Entonces no me demoro en este momento tampoco leyendo fichas curriculares. Yo siempre digo que la ficha curricular, o al menos a mí me pasa cuando me invitan a alguna cosa, es un momento en el que uno se siente en el cuerpo como cuando te cantan las mañanitas en el cumpleaños, ¿no? Hay una sensación como de incomodidad, de extrañeza, de sentirte un poco fuera de sitio, y acá lo que me interesa es que nos sintamos dentro de sitio. Entonces, me gustaría comenzar diciendo que voy a tener yo como 3 momentitos de detonación. Les quiero pedir que simplemente se sientan en la libertad de tomar el micrófono y comenzar a tejer la conversación. Esto no es una entrevista, es un coloquio, y un coloquio se trata de conversar. Entonces lo que vamos a estar haciendo durante este rato es conversar. Traje yo un relojito que ahora voy a sacar, es un pequeño reloj de arena. Para mí la cultura de paz se empieza también desde el lugar en el que aprendemos a conversar y también en el que aprendemos a escuchar. Creo que no puede haber cultura de paz sin capacidad de escucha y sin capacidad de autorregulación. Entonces, voy a tener ese relojito, ahora lo voy a mostrar, es un relojito de arena así, que me ha gustado mucho traer a los espacios de mediación en los que participo. Y cuando yo sienta que alguien está teniendo un tiempo ya demasiado largo la palabra, le voy a poner ese relojito en las manos. Ese relojito tiene exactamente 1 minuto. Entonces, simplemente les voy a pedir que tengan la capacidad de decir, ok, ya me giro el reloj para contarme mi último minuto y cerrar. Es decir, no se trata de… Sí, simplemente se los doy como en la conciencia de acá está el reloj, y para que autorregulen su último minuto y cierren, ¿no? Yo detesto esta cosa de las tarjetitas, ¿no? Que de alguna manera creo que tiene un sistema, desde mi punto de vista, bastante agresivo siempre, ¿no? Es como tienes 5 minutos, tienes 3 minutos, no hay una cosa ahí que para mí no ayuda en los diálogos. Entonces, bueno, en un momentito más sacaré el reloj en cuanto alguien esté hablando, porque lo traigo acá en la bolsa. Pero vamos a empezar ya como con la primera provocación. Yo traje eso, simplemente provocaciones, ¿no? Provocaciones que les voy a pedir que intentemos dialogar en torno a ellas. Y bueno, la primera es, esta mesa se llama Experimentación Escénica Contemporánea. Pensaba con este título la noción de experimentación en las artes. Creo que hay una gran riqueza que el día de hoy estemos acá sabiendo que tenemos expertos en ciertos lenguajes, en el lenguaje de la música, en el lenguaje del cuerpo, en el lenguaje de la gestión, etcétera.
Para mí el arte siempre construye experiencia, ¿no? Pero la noción de experiencia, fíjense, es una noción que a mí me ha interesado pensar mucho porque experiencia casi siempre la pensamos como algo que se sedimenta, como algo que vamos ganando. Decimos que tenemos mucha experiencia en dirigir ópera, ¿no? Porque durante mucho tiempo se ha hecho esa praxis. Mucha experiencia en cantar, ¿no? Pero la palabra experiencia tiene una doble etimología que a mí me ha interesado mucho, que es esa partícula per, que viene de percutere, de percutir, de eso que deja huella, que va sedimentando, y por eso pensamos en que experiencia es lo que acumula, lo que percute. Pero su doble etimología es que ese per tiene otro origen también latino, que viene de pericolo, de apertura a lo desconocido. Es decir, la experiencia siempre está entre lo que se sedimenta y se acumula y la apertura a lo desconocido, lo pericoloso. Me interesa a mí, de alguna manera, volver a traer esa noción de lo experimental, ¿no? Como lo riesgoso, como lo que no se conoce en este momento, para comenzar con esta primera pregunta que es, desde su práctica artística actual, ¿qué consideran que está siendo experimental en este sentido? En el sentido, o sea, de lo experimental como lo riesgoso, lo que se desconoce. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. En principio, lo que me dispara tu pregunta tiene que ver con justamente con la experiencia diaria al trabajar. En mi caso, como director de escena, cada puesta en escena de alguna manera es experimental, sobre todo teniendo en cuenta que trabajamos con personas que además nos nutren, porque claramente el hecho artístico no es un evento. Muchas veces hay una confusión respecto a qué es un hecho artístico o un hecho cultural. Y en los últimos tiempos, sobre todo, se mira mucho esta idea del evento, de que se hace algo para que se produzca un evento. Y yo creo lo contrario. Para mí el evento es algo obviamente necesario, pero lo importante es la construcción cultural. O sea, el hecho artístico no es un evento, sino es una construcción cultural y generalmente colectiva, que además deja un sedimento y una experiencia. En mi caso, como director, los materiales con los que trabajo, materiales también puedo referirme a materiales como los actores, ¿no? al personal humano también. Esa experiencia y ese diálogo que se produce entre director y artista es una experiencia y siempre es experimental, porque uno puede tener una teoría, pero en la construcción de ese espectáculo, en la construcción de ese evento, en la construcción de ese espectáculo para generar ese evento finalmente, es donde está la riqueza, y en donde todos los días estamos experimentando y aprendiendo. Y creo que un poco lo que, en el caso nuestro de los instrumentistas, es como un poco más chiquito el ámbito donde nos movemos, porque bueno, nosotros tenemos una música adelante. Lo que nosotros, creo que lo más importante, lo que me dispara, lo que vos me decís, es el lugar, la convocatoria a compositores, ver la posibilidad. Por ejemplo, una anécdota que les estaba contando a tus compañeros recién. Nosotros ayer venimos a dar clases a la FAM y teníamos un concierto a las 5 de la tarde, que iba a ser el jueves, es el 2 de octubre, pero por motivos de fecha compleja tal vez, se pasó para el día de ayer. ¿Y qué sucedió en el día de ayer? Los chicos hicieron una asamblea, bueno, se decidió que se iban a postergar ciertas actividades, y nosotros, como trío Dion 415, un trío barroco, decidimos pedirle permiso a los chicos para tocar en la asamblea. Y tocamos, en vez de en el teatro de la Facultad de Música, en la escalinata del centro del medio, en el patio. Y no sabéis la recepción, porque aparte, parte de la experimentación y parte del deseo nuestro de hacer el concierto
y de aquí vamos a estrenar una obra de un compositor mexicano, porque como dice Marcelo, y seguramente un poco la idea que nosotros tenemos, es que tenemos que salirnos de nuestro cascarón. Nuestra historia en la música clásica, yo como violinista clásico, es que siempre estamos como de espalda un poco a la sociedad más grande. Hay gente que hay toda una cuestión de social, toda una cuestión que hay que saber, que hay que ciertas situaciones que creo que, como cualquier rama del arte, podés saber o no, te puede gustar o no. Y lo que nosotros hicimos fue organizar con este grupo parte de esa nueva historia que creemos que nosotros que tenemos que crear desde los músicos, ya que no tenemos posibilidades mucho más grandes, sino le pedimos a Compositó después el convenio que nosotros participamos entre la UNA, que es la Universidad Argentina de las Artes, y la UNAM. Entonces organizamos un concurso para que compositores de estudiantes de las dos universidades hicieran una obra con respecto a una obra de Vivaldi. Y ayer las íbamos a estrenar. Imagínate, el chico estaba esperando ansioso su estreno y no iba a haber estreno. Entonces lo que decidimos fue tocar, y bueno, y fue increíble, porque sus propios compañeros escucharon la obra. Y nosotros no le dimos ningún tipo de prerrogativa a su composición. Simplemente le dijimos que componga lo que él sentía hoy, con instrumentos barrocos, de una obra que tiene 300 años. Creo que eso, no digo que sea el único, pero por lo menos es el mecanismo que nosotros vimos que podemos hacer lo que Marcelo dice y lo que seguramente está un poco en el ambiente hoy de la música clásica, o del ambiente llamado clásico. Es tratar de innovar cada uno con las experiencias y las posibilidades que le da. Él tiene una, ella, él con la danza, él con la ópera, ella con la canción. Y nosotros como instrumentistas creo que esa posibilidad nos abre un mundo que es la gente joven, que es haber tocado enfrente a chicos que, es más, cuando terminamos de tocar, un chico de la facultad agarró y dijo, ¿vieron que la música clásica no es para un teatro encerrados? Es maravilloso. Creo que fue el mejor comentario que recibimos en años. ¿Por qué? Porque nos abre que te guste o no te guste. Y esa es la única prerrogativa de la música clásica. A mí me parece que siempre es importante preguntarnos, repreguntarnos nuevamente, de manera constante, sobre lo que creemos que es como es, solamente porque proviene de la repetición, de la tradición, que es todo construcciones. Y no solamente sobre el objeto de trabajo, el arte, la producción, sino sobre lo que uno mismo es. No dar por sentado que uno hace las cosas de una forma o las piensa de una forma. Creo que esa pregunta tiene que ver, justamente eso, no dar por sentado nada, porque allí es en donde se esconde el peligro de la repetición vacía, de aquello que solamente marca la huella preestablecida más profundamente. Y creo que una de las cosas que más necesita el arte en general es enriquecerse de la pluralidad y de todo aquello que es costoso de pensar por fuera del contexto. Ese creo que es el riesgo, atender a las cosas que por algunos motivos quedan apartadas de la vista porque no conviene, porque no es decoroso, porque no llama la atención, porque no vende. Y creo que ahí es en donde el arte siempre tiene que venir a poner el dedo en la llaga. Justamente todo aquello que no quiere ser visto, oído, conversado, ese es el punto a donde me parece a mí el arte debería ir. Y lo mismo en la proyección de cada uno, de uno sobre sí mismo. ¿Cómo he venido haciendo las cosas? ¿Por qué las hice de esta forma? ¿De dónde surgió que yo haya interpretado la música de esta manera? ¿No hay otras interpretaciones? ¿Por qué no? ¿Para qué quedarnos siempre, o por lo menos eso es lo que me interesa a mí, no repetir siempre de una manera vacía, solamente porque eso está allí, sino preguntarnos qué hay más? 好，因为我的领域是用舞蹈、用身体工作，
这样。所以我在想的事情是说，我觉得或许艺术它其实一直都存在在生活的每一个时刻，因为如果我是用身体工作的话，其实身体每一个人都拥有，所以我觉得它应该是非常共融跟共感的，因为大家都拥有一样的东西。Como su trabajo es danza, entonces significa que los bailarines tienen que usar su cuerpo, pero cuerpo no es un privilegio, todo el mundo lo tenemos. Entonces él cree que es una idea como que para demostrar a los audiencias, los espectadores, cómo sentir y usar el cuerpo. 那因为这个东西大家都拥有，所以有时候其实我觉得这个对我来说，我们从这个方向前进的话，艺术的功用比较像是一种提醒我们，其实艺术一直都存在于身边的每一个时刻。所以我觉得，我们利用这个身体的媒介，例如说我们可以感受到疼痛，那这个疼痛是大家共同体拥有的一个记忆。那这个疼痛它所谓的延伸跟关乎我自己的情感是什么样子的内容？那因为 Sí. Sí. Entonces, nada más claro, las audiencias no van a usar su cuerpo porque la danza es para los bailarines. Entonces, nada más es como un aviso o como para recordar a la gente que el cuerpo todo lo tenemos y luego sentimos el mismo dolor, sentimos muchas emociones comunes y luego él intenta crear esos movimientos para expresarlo en el mismo momento, también recordar a los espectadores cómo es su propio cuerpo, porque no es común, todo el mundo lo tenemos. 所以我觉得，先回到舞团的状况，就是我的创作方式是习惯去掉任何舞蹈既有的框架跟东西，我们比较像是在建造一面镜子，所以观众在观看这个作品的时候是看见自己，所以其实它对我来说，这个创作跟艺术的存在，其实是在透过一种方式跟这个世界做沟通跟交流，然后我们只是重新拾起那些生活的片刻，因为每一个时刻它都可以成为一种艺术，就算生活也是一种艺术的一种生活的艺术，也是一种方式。Okay, por eso para él también como está de acuerdo con el director, pues arte para él es una vida cotidiana hasta cada momento, porque para él cuando hace la creatividad de la danza siempre imagina que no es como su danza es como un espejo, no solo para él, es para reflejar pues a los audiencia que también lo que estoy expresando es lo que ustedes también lo pueden hacer o lo se sienten igualito. Sí, por eso así es su forma de animarle o estimularse para sacar sus escenas y su creatividad de danza. Es con el fin de buscar promover una conciencia sobre el cuerpo propio y que para el espectador la distancia con el artista no sea tan grande, sino desde esa conciencia del cuerpo propio, de despertar las emociones, pueda también acceder a esa dimensión que quizás desde la danza se puede llegar. ¿Es clara mi pregunta? 我觉得那个距离，我觉得我是最近在近期在做创作，是做我自己想要做的东西。可是我发现我这个想要做的事情，其实它并不是说去刻意去朝向某一种议题前进，而是抓到一种此时此刻生活在这个世界上的感受。那我觉得这个感受其实是就是我刚刚前面讲的是一种共感，所以我不会觉得跟观众很远，我会觉得我可以创造一个一直都很中性的空间，跟观众对话。因为或许我每天经历的一些事情，在现在所有人可能都有经历。例如说，就像今天早上起床的时候，
打了个哈欠这样子的一个很简单的身体或者是一个体感，它都可以成为创作的内容。所以我觉得跟观众的距离其实是很近的。这样。Como su danza es un tipo contemporánea, entonces para él su conciencia cree que de creatividad de la danza para comunicar con audiencias según él, claro, piensa todos los artistas son diferentes para él, como su movimiento, su inspiración o su pensamiento es muy sencillo, por eso cree que esa distancia con audiencia no está tan lejos, porque sus movimientos no habla de cosas complicadas, de esos movimientos todos los días de limpiarse o ir a trabajar en tráfico, ese tipo de, como con tanta gente, esas molestias, todo eso, él cree que para comunicar con audiencia, con eso, esa distancia no está tan lejos. Por eso, pues así es su intenta a crear esas danzas que no complicada, es nada más comunicar con los audiencias de la vida cotidiana, así es su pensamiento. Sí, claro. A mí esta reflexión me hace, hola, esta reflexión me hace unir algo que me parece que es común y que tiene que ver en la conciencia del artista, la noción de para quién estamos hablando, para quién hacemos lo que hacemos. En principio los artistas lo hacemos de una manera muy egoísta para nosotros mismos, en un principio, pero ese producto finalmente está expuesto hacia otros, ¿no? Tenemos la fortuna en nuestras profesiones de tener una satisfacción inmediata, una respuesta inmediata de ese otro. Entonces, creo que esta idea de tener conciencia de a quién le hablamos y a quién dirigimos nuestro mensaje, nuestra creación, tiene que ser claro en términos de cuál es el discurso que estamos haciendo. Y en lo que a este coloquio significa, creo que estas dos palabras son importantes para mí. Construcción, por un lado, el hecho de la construcción del hecho artístico, cultural, y a quién se lo estamos refiriendo. En el caso del trío, ayer claramente es una experiencia increíble en ese sentido, porque había claramente un receptor, y ese receptor no era el público original que iba a expectar ese concierto, sino una asamblea estudiantil. Y eso transforma absolutamente el evento artístico y lo transforma en una construcción cultural. Eso para mí es importantísimo y creo que es importante en este sentido este ejemplo. Bueno, creo que esto que está haciendo notar Marcelo me parece fantástico porque me da pie un poco para la siguiente provocación, que es justo, digamos, gravitando en la idea del arte como acción política. Ahora, creo que si una pregunta ha habido desde finales del siglo XX como punzando alrededor de las prácticas artísticas, es qué puede hacer el arte por la vida, ¿no? Ha sido una de esas preguntas desde las vanguardias muy constante, pero creo también que en los últimos tiempos se nos ha develado, desdoblado también desde otros lugares. Es decir, qué tanto este desborde de la vida, de una vida que también a cada vez está exigiéndonos también una nueva manera de construcción, porque muchas de las estructuras que durante mucho tiempo fueron, digamos, estables, parecieran estar en colapso, ¿no? Creo que están en colapso muchos modos de pensar, muchas estructuras sociales, muchos modos también de imaginar la vida, ¿no? De imaginar la forma de, digamos, de trabajar, de conseguir ciertas cosas, de atesorar ciertas cosas. Esos valores entraron en crisis, ¿no? Estamos en una relación muy delicada con el medio ambiente, con la crisis, con el colapso medioambiental, ¿no? Estamos teniendo, entonces, bueno, la gran pregunta es qué está haciendo el arte en ese lugar, ¿no? A mí me gusta pensar que cuando hablamos de política o de acción política, no solamente estamos hablando en términos de activismos, por ejemplo, que sí lo son, una forma de acción política es el activismo, pero el arte es político per se, de alguna manera.
Y para mí, sobre todo, las artes escénicas, que es el caso de donde desarrollan todos ustedes sus prácticas, las artes escénicas, digamos, tienen una inherente estructura política. ¿Por qué? Porque son colectivas, porque son colaborativas, porque están implicando modos de ponerse en diálogo, modos de ponerse en estructuras de poder y de relaciones al interior de sus grupos y hacia el exterior, ¿no? Entonces me gustaría un poco que pensemos en esta siguiente zona de conversación, por un lado respecto a cómo conciben, digamos, su acción política desde dentro, con sus equipos. Hace un ratito antes de iniciar la mesa, Marcelo me decía, me tengo que ir a las 11 porque tengo un elenco que me está esperando. Bueno, para mí, y le decía, esto yo lo voy a hacer evidente en la conversación y lo estoy haciendo ahora, porque justamente creo que tiene que ver con los procesos de cuidado, con los procesos de decisión, con los procesos también de negociación respecto a la vida, ¿no? Entonces, bueno, por un lado me interesa pensar cómo se sitúan ustedes o cómo toman esta idea de lo político y de la acción política hacia el adentro de sus grupos, el adentro de sus praxis, pero también, digamos, ¿qué de político hay en sus prácticas hacia el entorno? Sé que es una pregunta súper amplia, les quiero pedir que intentemos que sea unas 3 minutitos un poco lo que quieran decir, porque vamos a pasar a la siguiente etapa que me interesa también que no dejemos, no descuidemos respecto a la cultura de paz, ¿no? Entonces, pues eso, acá está ya. Bueno, me parece muy interesante porque creo que la política es todo. La política es dejar pasar a una persona, es dejar que una persona se siente en el colectivo o ómnibus o como le llamen en cada país, porque es mayor. Creo que, y en el grupo nuestro, creo que es fundamental a partir de lo que uno brinda. Yo creo que un arte escénica, un concierto, es política. ¿Por qué? Porque creo que, imagínate, para mí lo más maravilloso del mundo es entrar a una sala, ver las caras de la gente y todo viene con la historia, los problemas, cada uno a su nivel, que son cada vez más y por diversos motivos. Y durante una hora o una hora y media, la gente se olvidó de esos problemas. Si lográs eso, si uno logra que durante una hora la gente se traslade a lo que vos le tratás de brindar y la persona lo pudo recepcionar, o en su mayoría, si vos lo lograste, eso me parece la política más maravillosa. ¿Por qué? Porque trasladaste a la persona a un lugar que normalmente no puede estar, porque es tan la dosis hoy de estrés, cada uno a su nivel que vive, por diversos motivos, que el sacarlo, creo que esa es la política más maravillosa que podemos hacer nosotros como artistas. Sacar durante una hora, durante una hora y media, en una propuesta artística, si lo logramos, de la normativa, de la normalidad de la vida. Eso me parece que, creo que es una política y creo que también ha cambiado mucho en la música clásica, nosotros que tenemos ya unos añitos en esto. ¿Por qué? Porque la gente en la música clásica también ha ido cambiando. Los directores de orquesta, los directores escénicos, los cantantes, los directores de orquesta, digamos, tienen una actitud mucho más rígida, mucho más violenta, mucho más dictatorial. Y eso también ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que entre todos, volviendo a la segunda pregunta, entre todos podemos hacer un proyecto. No es alguien que hace un proyecto y que los otros actúan en consecuencia. Perdón. Quería pensar un poquito la cosa. Ya, un poquito más. Digo, como yo estoy de los dos lados del mostrador. Hola. Así. Como yo estoy de los dos lados del mostrador, soy como una persona con doble personalidad, o sea, soy un funcionario, pero además soy un artista. La pregunta, y me parece que en este punto los procesos políticos son muy importantes de entender, nosotros pertenecemos a instituciones de alguna manera formales, instituciones que, como tú dices, están en crisis y están siendo cuestionadas en este momento. O sea, ¿por qué un Estado tiene que pagar una orquesta sinfónica, una compañía nacional de ópera, una compañía de danza? ¿Por qué el Estado se tiene que hacer cargo de esto? Bien, ahí está justamente la tensión de la política y del arte, porque esos procesos productivos son solamente posibles si los Estados se comprometen. En momentos en donde los Estados se están retirando justamente de
del aporte a la cultura, que lo ve además como un hecho superfluo y que además a las instituciones políticas no les trae ningún rédito, sino solo problemas. Estamos hablando de solamente la institución política, no estoy hablando del conjunto de la sociedad. Entonces, ese hecho de tener estas instituciones, muchas de ellas que pasan el siglo de vida, hoy en crisis, y el retiro del Estado en el apoyo a la cultura, hace que nosotros mismos, los artistas, tensionemos esa relación. Voy a seguir insistiendo en esta idea, y esa tensión tiene que ver con un problema ideológico. Y el hecho artístico, mirar el hecho artístico como un evento separado a la construcción cultural colectiva. Y para eso es importante que las instituciones funcionen. Por eso es importante que los estados no se retiren, porque donde los estados se retiran, ese bien cultural es apropiado por otro, lo que llamamos élite. Entonces, a mí me parece fundamental el fortalecimiento de las instituciones a través de la participación del Estado. Hablé como funcionario. Gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo también en lo que dice Marcelo, por supuesto que sí, y pienso que al mismo tiempo, que es un poco lo que estábamos hablando con Elías antes de iniciar el coloquio, yo creo que también es una responsabilidad colectiva, pero en los casos en los que esto empieza a suceder, que el Estado se retira, ¿no?, porque piensan que es un gasto y no una inversión, la cultura, el arte, etcétera, etcétera, creo que nosotros también como sujetos tenemos que ocupar un lugar en donde no quedemos, donde no la idea del producto industrial, cultural, lo que vende, no nos coma la cabeza, y que vayamos al arte, que sigamos dándole valor al gesto artístico que tiene que ver con la apertura hacia el otro, con la pregunta, con esto mismo también que vos decís, el hecho de tener un buen diálogo con el colega, de buscar llevar la obra de arte y no solamente mi figura. Vos hace un rato dijiste que el artista empieza, que es de una manera un poco egoísta. Yo estoy un poco al revés. Yo creo que en un principio la expresión surge como una necesidad vital del sujeto. Y más tarde quizás empieza a pensar en la posibilidad de llevarlo hacia afuera. Y ese es el punto de inflexión en donde uno dice, sí, esto no ha dejado de ser una necesidad vital. Si yo no me expreso, muero, o una parte de mí muere, que es casi lo mismo. Y no, al momento de llevarlo hacia afuera, no creer que ese es el fin último, ¿no? Y más en un momento actual donde parece que lo único que cuenta es cuántos seguidores tenés y toda esta cosa numérica que cantidad y calidad no es lo mismo, ¿no? Entonces creo que sí, tenemos que tener el valor para seguir reclamando el apoyo de las políticas estatales con respecto al arte, a la cultura, a la buena información, pero al mismo tiempo ser conscientes de la parte que nos toca a cada uno como sujetos y no creer en esta postura egoísta de las luces me están iluminando a mí. No, vos sos un medio para transmitir a los que están allí algo, ¿no? Somos traductores de algo. 我觉得在亚洲或是在台湾，艺术跟政治这件事情，它是很难画上等号，因为如果说今天一个艺术家他用他的身份去表达了某一个立场，那他其实就会变得没有那么中性化，所以我们在台湾是比较去避免做这件事情。 Okay. Bueno, hablamos a la palabra político en Taiwán. Para los taiwaneses tenemos otro significado porque tenemos ese conflicto con otro país y tenemos la guerra. Por eso para un artista taiwanés
él intenta a tomar este tema más plural para no como más cerca de aquí o más cerca de allá. Intenta a mandar un mensaje neutral. 但换一种方式说的话，那不要讲到政治的话，是以个人去表达自己的想法的时候，那他的过程应该会是怎么样？我觉得他应该是要先对这个事情有一个感触跟感觉之后，因为刚好我们使用的是身体，那身体它没有语言的限制，甚至是不需要语言沟通，那我去表达我的想法跟我的感受，然后让观众去接受这件事情。所以我刚刚有听到说关于说，艺术家其实有个很大的功用是，他要去承受跟去理解他做的事情会带给这些观众有很多的余韵跟想法去思考很多事情。所以如果我们能够用比较我们这有提到说和平，比较和平或是一种其他种方式去跟这世界沟通，不要那么的不是那么的清楚，或者是也不是说清楚，不是那么的直接，用一种可能大家都能够理解的方式去讲述某一件事情，或许可能这个时候它艺术的功用就会大过于可能一般的政治宣传，或者是可能比较激烈的政治行动，或者是倡议等等行为。Por eso es un fenomenal más común en el campo artístico en Taiwán, como ellos intentan a neutral este tema de verdad político y luego si habla la comunicación con audiencia como su campo, su profesión es habla de danza, entonces nada más utiliza el cuerpo como el lenguaje, no con palabras, no con letras. Entonces más puede hacer con este tema para mandar mensaje más neutral a su audiencia. Y luego para los taiwaneses como un artista, el tema político, pues cada persona en Taiwán como tenemos interior ese conflicto. Por eso él intenta a no tocar ese como ese papel tan exactamente, tan directamente, eso, nada más para ayudar a audiencias para pensar y luego toca el tema como de la sociedad más para pensar si cuál es como el tema quiere apoyar o cómo portarse como civilización en la sociedad taiwanesa, así. Esa neutralidad no es una posición política también.那我就跟大家想要聊一下说，因为我们台湾的政治状况真的其实我后来发现，就是开始在国际上行走的时候，发现台湾人民有对一件事情非常热情，就是政治。所以他们在我们的国家很喜欢把每个人区分成不同的政治的颜色。但我很同意刚刚的说法是，没有表态也是一种表态，没有去选择也是一种选择。所以我觉得这就是艺术的功用，因为它是让所有的不同立场、不同色彩进到这个空间去讨论这件事情。所以我觉得艺术它应该是可以被当作政治行动，因为它就是中性的存在。我们抛下所有的政治立场跟身份去讨论一件事情。Ok, como está de acuerdo con el director, también es como una posición política, ¿no? En Taiwán la situación es, a todos nos interesa mucho el tema político. Y luego siempre, y además dividimos el grupo en colores. Este es azul, este amarillo, este blanco y este verde. Entre ellos tiene conflicto. Entonces, él como un artista toma el color neutral, casi transparente. Es porque siente que el arte no debería apoyar ninguno de los dos, porque su audiencia, sus espectadores, es todos. Y además no solo los taiwaneses, es gente, los humanos. Por eso él intenta
a borrar ese apoyo de cualquier político para transmitir nada más el tema o el problema de la sociedad, para ayudar a la gente a pensar. Hasta allí él lo hace. La posición neutral es también una postura política, de alguna manera, ¿no? Y me gusta que cerremos un poco hacia allá porque vamos a empezar ahora a pensar en la construcción de la cultura de paz. Creo que en el fondo hay una estructura que me interesa aquí también volver clara. De este término tenemos como si pensamos la historia de los conceptos. Yo soy historiadora del arte, entonces no puedo evitar pensar la historia de los conceptos, la historia de las categorías. La categoría de la cultura de paz es una categoría que recientemente se ha vuelto un poco como el foco, como el sitio. Para mí también como un lugar que tenemos que no dejar de pensar políticamente también a cada vez, ¿no? Siento que también hay momentos en que sirve como discurso narrativa institucional o en otros lugares también, como para decir, bueno, es que acá mi proyecto va a estar alrededor de la construcción de una cultura de paz, como si con eso ya quedáramos tranquilas, ¿no? La paz, además, este concepto que casi siempre pensamos en oposición a la guerra, que no lo es tampoco, ¿no? Es decir, la construcción de paz no tendría por qué ser una construcción que esté solamente como una especie de ejercicio de oposición a otra cosa. La paz tampoco como esta idea, creo que la poesía, ahora que se hablaba también de esta neutralidad y de la posibilidad en lo neutro imaginar todo, ¿no? Esta que es la dimensión poética, esta plurisemiosis del lenguaje, la posibilidad de que esa imagen poética nos dé todo. Creo que la noción de paz está siempre cargada un poco de esta atmósfera poética, ¿no? De esta idea del mar en paz, ¿no? De la calma, de la idea también como de paz igual a tranquilidad. Y me interesa que un poco lo tensemos acá, porque yo no sé si la construcción de una cultura de paz en estos tiempos pueda pensarse desde ese sitio, ¿no? ¿Qué es lo que hace el arte que puede aportar a la cultura de paz? Me interesó traer el día de hoy una cita de Gabriel Said, porque este concepto de cultura, si estamos diciendo que vamos a hacer una cultura de paz, ¿no? Pues hay que reparar primero en desde qué concepto de cultura estamos partiendo. Y un poco para traer, aunque sea un pequeño clavito, porque sé que es un término que podríamos discutir desde muchos lugares, les quería ofrecer un poco esta definición temporal que da Gabriel Said. Dice Gabriel Said, la cultura es el camino de hacer habitable el mundo y entendernos, un camino que hacemos y nos hace, nunca hecho del todo, siempre dado en parte y en parte por hacerse, en la historia personal como en la colectiva. ¿Qué piensan ustedes del término de cultura de paz y de qué manera las acciones de su trabajo creativo consideran que aportan a la construcción de esta cultura? Es muy interesante la cita y nos pone en un lugar justamente a reflexionar sobre nuestra función en la sociedad. Claramente el hecho artístico se diferencia de la historia o del periodismo porque no hablamos de la inmediatez. Esa neutralidad a la que nuestro compañero nos habla generalmente, en realidad es una posición justamente porque estamos hablándole a un colectivo. Y obviamente cada uno puede tener su militancia, pero hablamos a un colectivo. Y podemos hablar de distintos lugares, desde un compromiso militante. Hay mucha creación artística a partir de ese compromiso militante, de diversas calidades, o desde una mirada más poética. Pero siempre, digamos, el hecho artístico, la construcción cultural, está basada en una idea de paz. Sobre todo las artes representativas, las artes que además hoy serían de alguna manera contrasistémicas. Lo que nosotros hacemos es absolutamente en contra de lo que el sistema de vida actual nos manda. Recién alguien hablaba de este soslas
en este paréntesis, en la cotidianidad rutinaria tremenda que el mundo nos lleva al consumo completo y durante un lapso determinado los teléfonos están apagados, no hay publicidad, y por eso en nuestra forma analógica de hacer arte sigue construyendo en este sentido, y al ser contrasistémica es un elemento que construye paz, porque es democrático, todos somos iguales frente al espectáculo, el espectador está en igualdad de condiciones, todos iguales, expectando un hecho artístico, y en ese momento hay una comunidad que está construyendo un diálogo dentro de esta tensión que nos provoca la modernidad. En ese sentido, a mí me parece que el hecho artístico de la representación, lo que se representa en vivo, es absolutamente contracíclico y es un constructor de paz, aunque sea momentáneo. O sea, lo importante sería ver cómo hacemos para que ese momento se replique luego en la sociedad. Cuando lo que se representa tiene un valor y genera una pregunta, genera una incomodidad en el espectador, por más que sea desde este marco de armonía, de paz, de lo analógico, que es absolutamente cierto, que nos baja, ¿no? Pero creo que el valor se agrega cuando lo que uno está expectando o lo que está realizando como artista tiene un valor más allá, por lo menos es lo que a mí me parece, más allá del mero espectáculo, ¿no? Más allá del consumo, más allá de eso que está a la orden del día, aquello que apunta a la pregunta. Siempre son conversaciones que hemos tenido en otros momentos, ¿no? Que cuando uno sale, por ejemplo, de la ópera y lo primero que pensás es ¿a qué restaurante vas a ir? Algo no funcionó. El arte debe incomodar, y no lo digo desde un lugar del displacer, porque no son lo mismo, la incomodidad que genere un displacer, es simplemente tratar de corrernos un poquito de ese lugar de confort en donde no hay cuestionamiento, en donde sigamos con este statu quo, no importa que sea una porquería, ¿sí? Y que nos coma vivos. Por eso, para mí, esta construcción de paz tiene que ver también con el contenido que se nos ofrece y que nosotros ofrecemos. Me interesa mucho esta idea que rescatas, Oriana, porque también hay algo ahí. En las artes escénicas, digamos, siempre han sido pensadas, o se ha abusado desde mi punto de vista, de ser pensadas como que generan experiencias, acontecimientos, eventos, decíamos hace un rato, siempre efímeros, ¿no? Esta idea de la efemeridad. Yo pienso que no lo son. Es decir, las artes escénicas tendríamos que hablar en términos de que son transitorias, no efímeras, ¿no? Es efímera la experiencia en términos de que el acontecimiento termina, pero aquello que sucede adentro de los cuerpos, aquello entonces, bueno, yo preguntaría un poco, la construcción de una cultura de paz, que no pensemos paz igual a armonía, paz igual a… en la paz habita la incomodidad también, habita ese lugar de la pregunta, es decir, la paz política tendría, la acción de una paz política, de alguna manera tendría que estar llevando a un lugar crítico, ¿no? No necesariamente racional, nada más quiero aquí decir, porque estas comunidades sensoriales que se fundan en un acontecimiento que duran un momentito, evidentemente en sí mismas son este respiro, este paréntesis de la vida que permite también imaginar otros mundos, ¿no? Por eso la escena en este mundo paralelo al mundo ensaya otros mundos. Pero un poco me interesa pensar más allá de ese acontecimiento, esta construcción de cultura de paz, ¿no? Como acción política, ¿cómo la están pensando? Bueno, mira, más allá de todo lo que… Yo cuando hablaba Marcelo, cuando hablaba ella, cuando hablabas vos, digamos, bueno, lamentablemente uno tiene que comentar situaciones que uno ha vivido, ¿no? Lo hace un poco personalista o individualista la conversación, pero es un poco… Y una cultura de paz, ¿sabes qué me disparó? Una vez yo fui a tocar con un cuarteto de cuerdas a una empresa en el sur de Argentina, y quien lo organizaba el concierto dijo, ¿por qué no van a la fábrica a tocar? En el intervalo, cuando ellos van a comer, un ratito en el comedor de la fábrica,
ustedes tocan un cuarteto, tocan algo y para que el gerente de la empresa fuimos. Dijimos, bueno, toquemos 2 cositas y también con ese prurito de las 2 cositas. Tuvimos que tocar todo el programa entero porque los chicos de la fábrica quedaron absolutamente fascinados con la imagen, con el sonido. Y no solamente eso, sino que a la noche 30, 40 personas que estuvieron al mediodía, que no habían ido jamás a un concierto, fueron al concierto. Creo que eso, la paz es también eso, porque la paz es la cotidianidad entre las personas. No solamente la paz que podemos hablar en la ONU, en los momentos de los conflictos gravísimos que están habiendo en el mundo, sino la paz se construye a partir de eso, de romper cosas que significa que es eso, con lo establecido. ¿Por qué no? ¿Por qué yo pensé que tenía que tocar 2 cositas? ¿Por qué? ¿Por un prurito? ¿Por una cuestión clasista? No, hubo gente que le gustó, hubo gente que no le gustó, pero conoció. Y eso produjo que a la noche fueran. Y eso para mí, eso es paz. Está bien, tal vez visto de un modo muy romántico, poco funcionario, etcétera. Pero, pues con Marcelo nos conocemos hace 40 años, nos conocemos con Marcelo. Entonces, pero eso, o poco menos, 25. Pero esa sensación creo que la paz se construye desde que en todos los momentos. Si nosotros hablamos de paz entre los países y en las guerras, podemos hablar en un café 2 horas, y irnos cada uno para su casa y no pasa nada. Yo creo que la paz es intercambiar, es romper barreras. Y creo que la cultura, nuestros rubros artísticos, tal vez la música es el más limitadito, porque ellos tienen todas las posibilidades de mostrar mucha más amplitud en sus artes, pero creo que en la esencia es lo mismo, es romper y unir. Una sola reflexión, para no ser naif. El arte puede servir para construir paz, está claro, pero también puede ser un elemento de propaganda y de manipulación. Digo, pensemos en la Filarmónica de Berlín en la época del nazismo, ¿no? Pero, digamos, en ese sentido, por eso me parece importante siempre desde el lugar donde se habla, y por eso es importante el Estado. Y en este sentido, las instituciones que en este caso nosotros pertenecemos a instituciones, hacia dónde están dirigidas y cómo están dirigidas y cuál es el mensaje. Porque eso mismo que ustedes hicieron, lo hizo Furtwängler en una fábrica en la época del nazismo, tocar un concierto para los trabajadores en ese momento como un hecho de propaganda a un régimen. Y no es eso. O sea, porque en ese sentido, el mismo evento, el mismo hecho, por eso insisto, no es un evento, sino es una construcción. Entonces, ese mismo evento, visto desde 2 puntos de vista distintos, el cuarteto de ustedes en la Fábrica del Sur, o Furtwängler con la Filarmónica de Berlín, en una fábrica con una esvástica atrás, tocando la obertura de Maestros Cantores, son el mismo evento. Ahora, la construcción es totalmente distinta. 就想先回应一下刚刚那个关于说，艺术家到底是要不要有是不是中性这件事情，我觉得应该是说他本身的样子应该是中性，然后接触他的人是有各自的想法，但是我们进到这个空间的时候，会先以一个非常中性的状态去看待这个东西，所以我们在这个里面冲突打架，但最后我们带来这些。应该说，在这个过程中，大家是尊重，彼此互相尊重，但最后我们带来这些彼此的想法以及余韵，离开这个地方，然后继续去思考很多不同的观点。但我们在这个艺术的当下，我们是和平的在一起讨论这件事情。Okay. Dijo que pues su creatividad de la danza, bueno, justamente corresponde a este tema, construcción de paz, porque hace rato él menciona el papel de artista es neutral, pero claro, sus audiencias son diferentes, cada uno tiene sus colores, pero cuando su presentación es neutral, aquí crea el respeto entre
los humanos, entre la gente. Y luego este respeto hace a las audiencias para pensar hasta salir, terminar de su presentación, sigue pensando, hace rato que pasó, yo también puedo estar allí disfrutando la misma arte, también sentimos el mismo cuerpo o emociones, aunque tenemos diferentes puntos de vista políticas. Por eso él, así como cree, es lo que cree la construcción de paz, es lo que él hace. 然后我先继续，然后也分享一下刚刚听到说关于和平这件事情，其实回到最基本单位就是关于一个人要回归于平静。我觉得这个是我没有想过，我觉得我很震惊，所以我也回头去思考说，我现在这次带作品来到五难这样子，那这个作品它跟平静有没有关系？我就思考了一下，要停吗？还是我可以继续？ Ok, bueno, él nada más mencionó hace rato, como usted mencionó, de tranquilidad. Paz también significa tranquilidad y para él nunca ha pensado en eso, porque por eso él está pensando esta palabra que si tiene que ver con sus obras ahora o no. 然后，因为这是这个作品，我们是3个男生都戴着面具，所以我们其实是刻意去身份化、去性别化。那我觉得那是一个我对于自己身份的去思考跟理解，就是究竟我们遮掉面容跟身份的时候，我可不可以以一个很中性，就是一样回到中性的状态去跟世界沟通？我们不要有对于亚洲身体或是哪里的既定印象去理解这件事情，甚至是去掉身体的训练，例如说西方的身体就例如说芭蕾舞什么，然后东方的什么，回到一个最原始跟基本的样子，然后去做一个作品。我发现，如果说是以回到最基本的和平是回到个人是平静的话，我觉得这个作品它其实现在是处于一个非常中性的状态，在跟世界上不同各地的人沟通。去找一个中性这件事情 ，OK， 然后回到平静这样。Él quiere preguntar a todos ustedes sobre cómo la paz. Para él, ok, tranquilidad, él está como si le hace a pensar, ¿no? ¿Qué le parece sobre la neutralidad, como neutro? Si esa palabra también significa paz, porque él está pensando en su obra que esta vez trae a UNAM, es sobre como danza de 3 cuerpos, esqueletos, no tiene hombres, no tiene asiáticos o latinoamericanos, esqueletos, todos lo tenemos, es un neutral. Quiere demostrar a todos, es un lenguaje común, una comunicación para todos, nada más para asiáticos o para los mexicanos. Y luego puede también construcción de paz para ayudar a todos para avanzar. En realidad no necesitamos distinguir tanto de dónde es usted o eres mujer, eres hombre. Piensa como parece, como de repente le salió esta palabra neutralidad, parece, significa paz. Es un arte, pues lo que podemos hacer artísticos para dar enfoque, para dar este mensaje. Y pensaba yo un poco alrededor de este concepto, de esta idea de paz, de una paz pensada no solo como sinónimo de tranquilidad, de una paz pensada también como vitalidad. Y curiosamente, sí, este concepto que nos está trayendo en este momento Chuang Po Xiang, sobre la obra que trae además Palingénesis, que a mí me parece desde las imágenes que he podido ver, esta idea del nuevo nacimiento, de esta neutralidad de la que estás hablando, a mí me remite mucho justo a una noción de paz que yo vincularía a otras 3 palabras que se me antoja ahorita poner un poco en la mesa como para que vayamos cerrando también en esa reflexión.
Creo que no hay paz sin justicia, ¿no? La paz sin justicia no es paz. No hay paz sin libertad, tampoco. Y no hay paz sin humildad. Y esta palabra sé que probablemente en algunos cuerpos inmediatamente genera como extrañeza, ¿no? Pero la humildad, si nos vamos a su origen etimológico, viene de humedad, humiltà en italiano. Fue de hecho la primera palabra traducida al italiano en un poema de San Francisco de Asís. Y humiltà quiere decir el agua que corre pegadita al río. Yo siempre que pienso en paz, pienso en una restauración de la justicia, en un mundo que tenga una cultura de paz que sea lo que predomine, donde haya libertad. Me recuerda mucho esa imagen, a esa idea del agua que corre pegadita al río sin intentar grandes mares, ni grandes océanos, ni las grandes aguas, sino simplemente la posibilidad de dejar que todo ser, toda vida, tenga la posibilidad de existir, ¿no? En una comunicación. Y yo cuando veo las imágenes de Palingénesis, hay algo que me remite a esta sensación, a una sensación orgánica. Entonces, bueno, me gustaría que vayamos cerrando un poco hacia esta reflexión. ¿Cómo piensan ustedes la paz, ¿no? ¿Qué lugar encontramos en esto que para mí paz no es igual de quietud? Cuando hablamos de paz, curiosamente alguien muere y decimos que descanse en paz, ¿no? ¿Qué pasa con este imaginario de la paz? Que las palabras están hechas también para que las vitalicemos, ¿no? ¿Qué construcción de paz es la que queremos? Y bueno, me gustaría un poco ir hacia allá y también si hay alguien en el público que quiera abonar en esta reflexión, saber que son bienvenidas también en esta última rondita las palabras. Me interesa mucho esto que decís de la humildad y lo relaciono también, no vi la obra, pero cuando hace referencia a tres cuerpos como cadáveres, ¿verdad? No sé si se refiere a eso. Yo entiendo que son tres cuerpos. Esqueletos, dijo. Sí. En mi caso es un pensamiento recurrente que he tenido siempre. ¿Cómo es posible? Yo comprendo las complejidades de la subjetividad humana. Cada uno vive en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, y a través de eso nos comunicamos, somos, ¿no? No podemos dejar de ser subjetividad. Pero cuando nos ponemos a reflexionar, son muchas más las similitudes del orden de lo común que todos compartimos que de las particularidades. Yo siempre pienso que cuando alguien pierde un ser querido, el dolor es similar en cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no tratar de hacer ese esfuerzo de la humildad, de decir, mi subjetividad no deja de ser importante, pero vos tenés un esqueleto, si te pellizco te duele, el agua fresca en verano nos refresca a todos. ¿Por qué no apuntar a eso, a aquello que realmente compartimos como humanos y no querer discutir y pelear por cosas que no van a desaparecer? Mi subjetividad no desaparece ante la tuya. Al contrario, mi subjetividad y la tuya se refuerzan ante ese contraste, que no significa una batalla, porque ¿en qué medida tiene que primar mi subjetividad por sobre la tuya? ¿Verdad? Entonces creo que esto de que se puedan ver tres esqueletos generando movimiento es apuntar a aquello que realmente nos comunica desde aquello que todos tenemos, que todos somos. Y pienso que si pudiéramos hacer una reflexión sobre los puntos de conexión, aquello que todos compartimos, esa humildad sería mucho más sencilla de llevar adelante y la paz se daría sola, no habría que trabajar en pos de la paz estaría allí. Sí, bueno, hola, sí, creo que todo lo que ella decía, Oriana, me parece que se redondea tal vez en una palabra, que es escuchar.
¿cuántos de nosotros escuchamos y comprendemos o tratamos de comprender lo que otro nos dice? Y no pensamos y escuchamos y entra por un lado y famoso dicho y sale por el otro. Claro, sí lo escuchás, digamos, sí lo escuchás. Yo creo que un poco el común denominador de lo que hemos hablado hoy, que me pareció muy interesante desde puntos de vista muy distintos, y aparte con él, que viene de otro, realmente de un lugar y una cultura muy distinta a la nuestra, creo que se redondea en eso, en escuchar y en ver las artes escénicas, la música, lo que nos da, lo que nos brinda, en cosas más abstractas. Pero si vos lo trasladas a la cotidianidad, también lo podemos hacer desde ir al almacén, ir al supermercado, ir a comprar o charlar con un amigo. Yo creo que ese es un poco, cuando ustedes hablaban, yo siempre me da vuelta esa palabra, escuchar y ver si tal vez lo que dice la otra persona es válido. Y es más válido de lo que pensamos nosotros. Creo que es un poco trasladado a palabras más simples, es lo que toda la conversación yo escuché esa palabra como sobrevolando, como la falta de eso, en una expresión más grande que es escuchar, ¿no? Obviamente. 我觉得最后应该是想要做个结尾，是说我觉得如果说要以一个艺术家的话，我觉得他应该是以一杯水，或是水面，水可以是像大洪水非常的激烈，水也可以是像一个很干净的湖面这样子清澈。那我觉得一切都来自于这些时间对这个水的改变，或者是外在对这个水的改变。但我觉得我们都必须要保持在它没有动的情况下的一个这样子的平静。我觉得如果人跟人是这样子的存在，那我觉得和平跟平静自然会发生。那当然它会有冲突，水跟水撞击会有冲突，变成大洪水，变成什么什么。但我觉得自始至终我们应该要保持谦虚、互相尊重以及聆听，达到一个非常平静的一个状态。Ok, él, como después de escuchar nuestra, como habla de tema del paz, ¿no? Ideas de los demás, como usted menciona, hay que escuchar lo que dicen los demás, le sale la palabra agua. Siente que por ser un artista, él quiere ser como si fuera agua. Y luego él piensa como mejor un artista, como especialmente él, como ahora su obra es más, habla de neutralidad de los humanos. Entonces está hablando de como él intenta hacer un artista como si fuera agua, pero a Valencia, nada como de tranquilidad, como si fuera lago, no como mar, porque si es mar, tiene esas horas y luego uno choca a otra, entonces va a ser como demasiado fuerte y eso significa como ya no es paz, esas como falta de comunicación, violencia entre los humanos. Entonces él pues cree que su arte, pues nuestro campo arte, sí puede dar esa imagen para ayudar a los humanos, audiencias, para mantener ese sentimiento o capturar ese mensaje. Y él dice que pues así él parece como que su obra sí puede mandar este mensaje, pero le salen más ideas para pensar y también creer en arte si podemos hacer más y hacer como más creatividad de esta parte. Bueno, qué lindo que salió aquí de manera natural la relación con los espectadores. Yo les diría, claro, la pregunta de preguntar por qué pensamos que el territorio para conocer lo sensorial es la palabra. Es tan difícil acceder a lo que se siente. Yo he trabajado mucho como mediadora de espectadores y, por ejemplo, he jugado con unos esquemitas corporales para que dentro de la función dibujen. Es muy bello, ¿no? Lo que de repente se recaba ahí, que no hay una lógica de poner en palabras ese territorio sensorial, porque bueno, ahí ya se vuelve percepción y emoción y entonces ahí gravita hacia otros lados. En fin, es un territorio enorme pensar justamente
desde qué lugares hay esta reciprocidad también, se genera esta relación. Pero creo que también son justamente las preguntas que toca hacernos respecto a las artes escénicas y su capacidad de construcción de una cultura de paz, ¿no? Me gustaría cerrar, bueno, agradeciendo muchísimo este espacio. Creo que estos espacios tenemos que dejar de pensarlos como accesorios, dejar de pensarlos como eso que en el programa aparece como bueno, estaría bien que también haya una charla. Yo que tengo la fortuna de estar muchas veces como mediadora de estos espacios, me encanta ser mediadora de estos espacios, siempre pienso qué vitales son. Es probablemente acá, en esta breve conversación, en este encuentro entre cuerpos, en este cruce de miradas, en donde se produce para mí esta comprensión también de la apertura a lo desconocido. Hoy hemos estado en una capacidad de escucha que ha implicado un murmullo, y yo pienso que la capacidad de escucha que tenemos que tener en este mundo es una escucha que siempre contemple la posibilidad del murmullo. Nos han habituado a pensar que tiene que volverse silencioso, que escuchar es escuchar una sola voz a la vez. Las plataformas nos han habituado a poder bajar o subir el volumen de las voces según queremos. La paz para mí es un espacio que se construye entre el murmullo también, entre el diálogo de una lengua a otra, entre la posibilidad de un lenguaje otro también de las artes, entre el potencial que tiene ese lugar de lo desconocido. Hay que devolverle a la experiencia su capacidad de lo pericoloso, pienso yo, de lo simbólico también, dice acá Oriana, y sí. Y bueno, nada más cerrar diciendo que sí creo que la construcción de paz, de una cultura de paz, retomando otra vez a Said, es un camino que hacemos y nos hace en permanente construcción, es decir, la cultura nos moldea, pero también la moldeamos, ¿no? Toca tener conciencia, responsabilidad ética respecto a esto. Las artes nunca serán inocentes, ¿no? Siempre hay ahí un poder político. Creo que toca responsabilizarnos también de ellas. Y bueno, sí creo que no hay justicia no hay paz sin justicia, que no hay paz sin libertad, pero también no hay paz sin cuerpo. Las simulaciones de la paz que de pronto tenemos en nuestras plataformas, en nuestras redes, pueden ser también los simulacros de paz, pueden ser quizá uno de los mayores sitios de riesgo en estos momentos. Creo que toca construir una cultura de paz que no renuncie a que la paz también tiene que tener cuerpo. Y una paz sin humildad en las artes yo tampoco la imagino. Creo que la construcción de paz en las artes tendría que caminar más hacia una condición de artistas que nos sabemos en un territorio pegadito a la tierra, fluyendo como el rachuelo, que a estas grandes figuras, estos romantización del poder del artista en nuestras sociedades. Y bueno, agradecer muchísimo la invitación de Juan Ayala, la invitación de estar acá dialogando esta mañana. Pedirles también que, bueno, el festival está lleno de riachuelos que hay que ir a habitar, que hay que ir a conversar, que hay que ir a sumarse para dejar que nos pongan las preguntas en el cuerpo que hace falta que traigamos ahí revoloteando. Y bueno, agradecerles a ustedes muchísimo por esta conversación y invitarles también a la siguiente sesión del coloquio, que va a estar moderada por la maravillosa Isabel Toledo y bueno, con otro grupo también de artistas acá en diálogo. Gracias por este coloquio, El arte como acción política y construcción de cultura de paz.
Thank